Les damos la más cordial bienvenida a una actividad más de las Jornadas de Derecho de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Coajimalpa, en su tercera edición. En esta actividad presentamos con mucho gusto a la doctora Karina Trejo Sánchez, quien es postdoctora por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Doctora en Derecho convertiente en Pedagogía por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM. Maestra de Derecho convertiente en Pedagogía por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM. Licenciada en Psicología por la Facultad de Psicología de la UNAM y licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM. Es profesora investigadora titular C de tiempo completo por tiempo indeterminado en el Departamento de Estudios Institucionales de la Unidad Coajimalpa. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Autora en editoriales nacionales e internacionales. Articulista en revistas arbitradas e indexadas nacionales e internacionales. Así como coordinadora y conferencista de eventos académicos nacionales e internacionales. La doctora Trejo disertará la conferencia magistral Regulación y marco de acción en materia de salud mental en el trabajo. Adelante, doctora. Muchas gracias por su presentación, doctor. Saludos. Comparto la presentación de la que vamos a conversar el día de hoy. Como bien comenta el doctor, hablaremos sobre la regulación y el marco de acción en materia de salud mental en el trabajo. A este respecto, podemos mencionar que la Organización Mundial de la Salud ha afirmado que los lugares de trabajo pueden ser lugares de oportunidades, pero también pueden ser un riesgo para la salud mental. Como noción de salud mental, podemos ver que pues no hay una definición única. Esto porque existen distintas interpretaciones, tanto culturales y también distintas teorías psicológicas que la pueden abordar desde diferentes puntos de vista. No obstante, la OMS ha dicho que los conceptos donde se incluye a la salud mental, pues tienen dentro de sus elementos lo que se conoce como el bienestar subjetivo, la autonomía, la competencia, la dependencia intergeneracional y el reconocimiento de la habilidad de realizarse intelectual y emocionalmente. También, dada la diversidad de nociones que existen al respecto, pues solamente nos vamos a concentrar en las ideas que dado la propia OMS al respecto. En primer lugar, pues la ha definido como parte integral de la salud y el bienestar. También la ha definido como un recurso, como un valor por sí mismo y más que una mera ausencia de trastornos mentales, que se refiere a la posibilidad de acrecentar la competencia de las personas y de las comunidades y con ello permitirles alcanzar sus propios objetivos. En cuanto a la noción de la salud en relación con el trabajo, el convenio número 155 sobre seguridad y salud de los trabajadores de 1981 indica que el término de salud en relación con el trabajo abarca no solamente la ausencia de afecciones o enfermedad, sino también los elementos físicos y mentales, que aquí viene esta parte que hay que resaltar, que pueden afectar la salud. Ahora, como el título de la conferencia justo es la regulación en materia de salud mental, en esta sección pues diremos cuáles son los principales dispositivos de nuestro sistema jurídico que justamente enmarcan lo que tiene que ver con el tratamiento jurídico de la salud mental. Y ya en una segunda parte, pues hablaremos de las propuestas que nosotros tenemos que podrían guiar la política pública justamente como un marco de acción en materia de salud mental en el trabajo. Entonces, en este primer tópico, pues vemos que la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, en su fracción cuarta del apartado A del artículo 123, determina la responsabilidad del patrón respecto
justamente de las enfermedades de trabajo, ¿no? Y hablando, pues, justo de lo que tiene que ver con esta cuestión de la salud mental. Aquí se refiere, pues, que hay responsabilidades para el patrón para pagar indemnizaciones a los trabajadores cuando existan enfermedades que los incapaciten, ya sea de manera temporal o de manera, en este caso, permanente. Por otro lado, tenemos la fracción 15 de este mismo dispositivo en cita, que nos señala otra obligación del patrón, que es dar cumplimiento a la normatividad en materia de salud y seguridad laboral, y dentro de esto, organizar el centro del trabajo de tal manera, pues que se garantice la salud de los trabajadores. En tanto, los instrumentos internacionales, tenemos el convenio número 155 sobre seguridad y salud de los trabajadores que se firmó en 1981. Este convenio pues va a aplicar a todas las ramas de las actividades económicas y obliga a sus firmantes, es decir, a todos los estados que son parte, poner en práctica y reexaminar periódicamente una política nacional en materia de seguridad y de salud de los trabajadores, incluyendo también lo relativo al medio ambiente de trabajo. Y esto con el objeto de prevenir daños para la salud que justamente sean consecuencia de ese trabajo y guarden relación con la actividad laboral, o hasta incluso que sobrevengan durante el trabajo. También tenemos dentro de este marco la recomendación número 164 sobre seguridad y salud de los trabajadores, también firmada en 1981. En su apartado segundo, relativo a las esferas de acción técnicas, aquí se indica que en una aplicación de una política nacional en materia de seguridad y salud de los trabajadores y también de medio ambiente de trabajo, con arreglo al principio de dar prioridad a la supresión de los riesgos en su origen, pues que se tienen que adoptar medidas apropiadas a las características de las distintas ramas de la actividad económica y de los diferentes tipos de trabajo de estas esferas. Y aquí se enfatiza, entre ellas, la prevención de tensiones mentales provocadas por las condiciones de trabajo y que obviamente pues son perjudiciales para la salud. Por su parte, la Ley Federal del Trabajo define riesgos de trabajo en su artículo 473 al siguiente tenor. Dice que son los accidentes y enfermedades a que están expuestos los trabajadores en ejercicio o con motivo del trabajo. Por su parte, el artículo 475 señala que la enfermedad de trabajo es todo estado patológico derivado de la acción continuada de una causa que tenga su origen o motivo en el trabajo o en el medio en el que el trabajador se vio obligado a prestar, en este caso, sus servicios, ¿no? Y esto pues en alusión justamente a todos estos estados patológicos de origen mental que se pueden provocar justamente en el medio laboral. También tenemos la tabla de enfermedades de trabajo que está prevista en el artículo 513 de nuestra ley laboral, que incluye en el grupo cuarto lo relativo a los trastornos mentales como ansiedad, no orgánicos del ciclo del sueño, vigilia, también trastornos asociados con estrés y que estos pueden ser tanto grave y de adaptación, incluso también al trastorno depresivo. Y tenemos también el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, que en su artículo 32 establece entre las disposiciones generales para la salud en el trabajo, pues la obligatoriedad de la observancia del rubro relativo a factores de riesgo psicosocial. El artículo 43 sobre esto estipula como obligación para los patrones respecto de estos factores de riesgo psicosocial en el centro de trabajo que identifique y analice cuáles son esos puestos de trabajo con riesgo psicosocial, obviamente de acuerdo a la naturaleza de las funciones o el tipo de jornada que tenga el trabajador. Identificar también a los trabajadores que fueron sujetos a acontecimientos traumáticos severos o actos de violencia laboral y valorarlos también clínicamente, adoptar medidas preventivas pertinentes para mitigar factores de riesgo psicosocial,
practicar exámenes o evaluaciones clínicas al personal ocupacionalmente expuesto a estos riesgos psicosociales, según se requiera, informar a los trabajadores, en este caso, sobre las posibles alteraciones que ellos pueden ver en su salud por la exposición a estos riesgos psicosociales y llevar registros también sobre los que serían medios preventivos adoptados en este caso y resultados de los exámenes de estas evaluaciones clínicas. Este reglamento también determina que son aspectos a considerar dentro de los factores de riesgo psicosocial los que se derivan de las funciones del puesto de trabajo, que son condiciones peligrosas inherentes al mismo y también cuando se realiza bajo condiciones inseguras. Esto porque se demanda una alta responsabilidad o requiere de una intensa concentración y de atención por periodos muy prolongados. Asimismo, este dispositivo señala las obligaciones de los patrones para promover un entorno organizacional favorable y la norma oficial mexicana 035 define este término como aquel que se promueve el sentido de la pertenencia de los trabajadores a la empresa, la formación, la adecuada realización de las tareas encomendadas, la definición precisa de responsabilidades para los trabajadores del centro de trabajo, la participación proactiva, la comunicación entre los trabajadores, la distribución adecuada de cargas de trabajo con jornadas de trabajo regulares. Esto obviamente conforme lo dispone la Ley Federal del Trabajo y también de acuerdo a la evaluación y el reconocimiento del desempeño. Entre estas obligaciones que tienen los patrones para prevenir la violencia laboral, pues está también definir políticas para la promoción de un entorno organizacional favorable y prevención de la violencia, disponer de mecanismos seguros y confidenciales para la recepción de quejas, obviamente por prácticas que sean opuestas a este entorno organizacional favorable y para denunciar actos de violencia laboral, realizar evaluaciones de este entorno organizacional favorable, tratándose de centros que tengan más de 50 trabajadores, adaptar medidas preventivas pertinentes para combatir prácticas opuestas al entorno organizacional favorable y actos de violencia laboral, difundir entre trabajadores las políticas para la promoción de este entorno favorable y la prevención de la violencia laboral, los resultados de las evaluaciones de este entorno organizacional, así como las medidas adaptadas para combatir las prácticas opuestas al entorno organizacional favorable y a los actos de violencia laboral. Y también llevar registros sobre las medidas preventivas y adaptadas a estos resultados de las evaluaciones del entorno organizacional favorable. También, no menos importante, está la norma oficial mexicana, la norma 035 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de 2018, denominada Factores de Riesgo Psicosocial en el Trabajo, Identificación, Análisis y Prevención. El objetivo de esta norma es establecer elementos para poder identificar, analizar y prevenir justamente estos riesgos psicosociales, así como para promover un entorno organizacional favorable en los centros de trabajo. Va a regir dentro de todo el territorio nacional y su campo de aplicación también es todos los centros de trabajo y aquí tomando en consideración el número de trabajadores que ahí laboran. Existe también un protocolo para prevenir la discriminación por razones de género y atención de casos de violencia y acoso o hostigamiento, así como para erradicar el trabajo forzoso infantil. Este protocolo está regulado por la fracción 31 del artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, que señala como una obligación del patrón la implementación de este tipo de protocolos cuyo campo de aplicación pues son justamente estos centros de trabajo del apartado A del 123 constitucional. No obstante que la ley establece esta obligación, de acuerdo a la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones de los hogares en DIRE 2021, el 72.7% de las mujeres de 15 años y más
que trabajan o han trabajado no tienen conocimiento sobre la existencia de protocolos o medidas para la atención de violencia contra las mujeres en el ámbito laboral. Y solo el 20.3% sí, lo cual es una alerta de alto nivel de desconocimiento, pues, de esta medida. Y otra forma de regulación, pues son los entornos laborales seguros y saludables, que de acuerdo al IMSS, este es un programa cuyo objetivo es apoyar a empresas y centros de trabajo para mantener tanto la salud física como la mental de sus trabajadoras y trabajadores en todos los niveles, a través de un esfuerzo combinado entre empleadores y empleados, y trata de reducir los riesgos para la salud y otorgar bienestar a los trabajadores a través obviamente de prácticas laborables seguras, entornos de trabajo saludables y de una organización de trabajo responsable. Y una de sus líneas de acción es justamente la prevención de enfermedades de trabajo relacionadas con factores de riesgo psicosocial en el trabajo. En este entendido, para formar parte de este programa, el patrón puede hacer su registro en una plataforma, en este caso del IMSS, firmar una carta de adhesión en la que va a tener acceso a unas listas de comprobación de entornos laborales seguros y saludables, y entre ellos está el numeral 4, que es el relativo a la prevención de enfermedades de trabajo relacionadas con factores de riesgo psicosocial en el trabajo. Y el 5, sobre la promoción de la salud y el bienestar de los centros de trabajo. Una debilidad del programa es que las empresas pues participan solamente de forma voluntaria. Ahora, en esta última parte hablaremos de este marco de acción en materia de salud mental que podría guiar como una propuesta las políticas públicas en materia de salud mental de los trabajadores en México. Sabemos que las políticas públicas pues son el medio para hacer efectivas las alternativas de acción para mejor y fortalecimiento de distintas acciones, aquí hablando de materia de salud mental en el trabajo. Estas políticas públicas son soluciones específicas de cómo manejar asuntos públicos, esto es, las respuestas que da el Estado, pues justamente frente a situaciones socialmente problemáticas, y corresponden al programa de acción de una autoridad pública o al resultado de una autoridad investida de poder público. Como primera propuesta tenemos la promoción de la salud mental en el trabajo a través de la educación. La Organización Mundial de la Salud señala que la promoción enfocada a la salud mental, pues es aquel conjunto de actividades que implican la creación de condiciones individuales, sociales, ambientales, que permitan el óptimo desarrollo psicológico y psicofisiológico y que intente impulsar la salud mental positiva, aumentando el bienestar psicológico, la capacidad y la fortaleza emocional, creando condiciones y entornos favorables a la vida. Por su parte, la OCDE también sostiene que la educación está entre las estrategias más rentables para abordar desafíos sociales, tales como la salud, y admite que es posible prevenir los trastornos mentales y reducir el riesgo de desarrollar problemas de salud mental. Así, la educación en salud mental en el trabajo coayudaría para construir una cultura de prevención de los factores de riesgo psicosocial y para propiciar un entorno organizacional favorable. En segundo lugar, tenemos la prevención de los riesgos para la salud mental. La OMS señala que para prevenir riesgos para la salud mental, pues es necesario reorganizar las características físicas, sociales y económicas de estos entornos, de los lugares de trabajo, porque deben ofrecer todas las oportunidades de prosperar y de alcanzar el nivel más alto posible de salud mental y bienestar en condiciones de igualdad. Por su parte, la Organización Internacional del Trabajo recomienda como medidas preventivas para la protección de la salud mental el ambiente laboral, que ahí se fomente el apoyo entre trabajadoras y trabajadores de superiores y promocionar autonomía en la realización de las tareas, incrementar oportunidades para aplicar conocimientos y habilidades, para poder desarrollarse en la carrera,
garantizar el respeto y el trato justo de las personas para poder impulsar aquellas medidas que acaben contra la discriminación, fomentar la claridad y la transparencia organizativa, dando toda la información necesaria para la realización de la tarea, para adaptarse a cambios, para posibilitar la participación de los trabajadores y de las trabajadoras, facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral, adecuar la cantidad de trabajo a la duración de la jornada. Todos estos aspectos se requerirían en nuestra legislación en materia de salud mental en el trabajo, porque pues desafortunadamente no los tenemos regulados. También está la parte de la actualización o la mejora de la regulación en materia de salud mental, aunque hace un momento señalé que era muy importante contar con una norma oficial mexicana justamente en materia de riesgos psicosociales. No obstante, todo es perfectible. Esta norma es necesario optimizarla en cuanto a su fundamento teórico, en cuanto también a su aplicación metodológica. ¿Esto para qué? Pues para aportar un mejor tratamiento para el diagnóstico de los factores de riesgo psicosocial. También es necesario regular riesgos psicosociales que tienen un origen en el plano extralaboral y que tienen un efecto directo en el ámbito del trabajo. Esto porque aun y cuando dichos riesgos extralaborales no han sido responsabilidad del patrón, pues éste tendría que coadyuvar en su erradicación. Le corresponde participar en propiciar la salud mental del trabajador, debido que es a través de su fuerza de trabajo que obtiene beneficios económicos, y aunque también lo recibe el trabajador, sabemos que el patrón pues es el poseedor del capital y tiene una ventaja económica sobre el trabajador. También es preciso una protección regulatoria en materia de salud mental de trabajadores de la economía formal. De datos de la de la OMS, se dice que la fuerza laboral mundial que trabaja en la economía informal es más de la mitad. En el caso de México, de acuerdo a la ENOE, pues reporta que la población ocupada de nuestro país, el 55.1% correspondió a la suma de las personas en todas las modalidades justo del empleo informal. Y como es sabido, pues en este trabajo informal con frecuencia estos trabajadores trabajan en entornos laborables inseguros durante largas horas, con escaso o nulo acceso a protecciones sociales o financieras, se enfrentan a discriminación. Todo ello pues redunda en un detrimento de la salud mental. De ahí que es necesaria una regulación de salvaguarda de la salud mental en el trabajo informal que coadyuve con la erradicación de la discriminación en el trabajo, que propicie entornos laborales seguros, que favorezcan esta salud mental y que incluyan el acceso a la protección social para la atención de la salud mental. En cuanto al programa ELISA, podría dejar de ser un programa voluntario y convertirse en un programa obligatorio para las empresas. ¿Por qué? Porque sabemos que no todos los centros de trabajo pues tienen protocolos justamente para prevenir todo este tipo de acciones como son atención de casos de violencia, hostigamiento sexual, entre otros, que pues no se conocen y se requiere una medida para dar mayor difusión y seguimiento al acompañamiento de empleadores para que los puedan, en este caso, constituir. Y ya como reflexión final, podemos decir que es trascendente otorgar la misma prioridad a la salud mental y a la salud física. A su vez, es necesario fortalecer las políticas públicas para atender las áreas de oportunidad que hemos presentado en materia de salud mental en el trabajo en nuestro país. Y los beneficios para la población trabajadora y los empleadores van a ser múltiples. Se puede lograr optimizar la calidad de vida de quienes trabajan. Se evitaría la pérdida de productividad por causas de estar afectados con una situación de salud mental. Se evitarían también costes financieros para los empleadores que son provocados justamente por el ausentismo y por la rotación de los trabajadores. Y también, pues se necesita aumentar la inversión en salud mental en nuestro país, así como brindar apoyo
a los trabajadores que tienen problemas de salud mental para que también puedan contar con oportunidades de trabajo. Y bueno, por mi parte es todo. Les agradezco mucho su atención. Muchas gracias por la exposición de este interesante tema. Para continuar con el desarrollo de esta sesión, solo nos quedarían dos preguntas. Y la primera, si por favor nos haces el favor de responderla con tus grandes conocimientos. Muchas ¿Qué, gracias. Claro que sí. gracias. ¿Qué acciones tendrían que llevar a cabo los patrones para proteger la salud mental de sus trabajadores? Muchas gracias, doctor. Bueno, como estuvimos revisando, hay pues regulación que de alguna manera tendrían que seguir estos patrones. No obstante, aún le falta perfeccionarse a la norma oficial mexicana, como mencionaba hace un rato, en su aspecto teórico y metodológico, y esto dificulta que los patrones puedan justamente aplicar, ¿no? Entonces, en lo que esto se corrigiera por parte de los patrones, pueden seguir la mejora de recursos. Por ejemplo, el primero sería en cuestión a las tareas. Esto que involucra, pues justamente que se le dé al trabajador la claridad de lo que él tiene que llevar a cabo, de su rol laboral, que se le dé autonomía, que aunque tenga un determinado puesto, que se le permita tener variedad en las tareas, que tenga información suficiente de lo que tiene que realizar. Asimismo, también, pues que reciba una retroalimentación de ese trabajo que él desarrolla, ¿no? Por otro lado, está fortalecer lo que son los recursos organizacionales, como son los procesos de formación y de desarrollo de la carrera del trabajador, buscar estrategias de conciliación trabajo-vida privada, perfeccionar la comunicación organizacional, la cultura, los valores y los objetivos organizacionales. Y no menos importante, también fortalecer lo que son los recursos sociales dentro de la empresa o del centro de trabajo, como son cuidar el ambiente social inmediato del trabajador, que es obviamente la convivencia con sus usuarios o con sus propios compañeros de trabajo, y de igual manera cuidar el ambiente social mediato, que es esa relación que existe con directivos, con usuarios de sus servicios, etcétera. Qué interesante, muchas gracias. Y finalmente, la última pregunta, por favor. ¿Cuál podría ser una estrategia que podrían seguir los trabajadores para proteger su salud mental? Muchas gracias, doctor, con mucho gusto. Aquí consideramos que una estrategia prioritaria es justamente el autocuidado. Esto independientemente de la obligación que tienen los patrones de cuidar y proteger la salud mental de los trabajadores, el propio trabajador también tiene esta herramienta que es el autocuidado, y ahí podemos encontrar aspectos como tener una nutrición saludable, realizar actividad física, mantener un buen horario de sueño, realizar pasatiempos o tener, en este caso, actividades de ocio. No menos importante, tener apoyo social, una red de apoyo, con quien dialogar, las situaciones que considere complicadas, ¿no? Entonces, eso aunado también al conocimiento de sus propias emociones, para que a su vez, una vez que las conozca, las puedan regular. Qué interesante. Pues muchas gracias por su buena exposición, doctora, y con esto finalizamos la sesión. Muchas gracias. Gracias a usted. Gracias.